SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 26 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Tejido adiposo y respuesta inmune en obesidad, con la doctora Gloria Berta Vega Robledo. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, bienvenidos a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a viajar un poco hacia León, en donde como fondo de pantalla tenemos a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Este proyecto fue aprobado el 31 de marzo del 2011 como un proyecto de investigación y desarrollo de nuevas licenciaturas e innovadoras, así como posgrados, proyectos de investigación y desarrollo de acciones de difusión y extensión universitaria en León y San Miguel de Allende. Actualmente cuenta con las siguientes licenciaturas: Administración Agropecuaria, Ciencias Agrogenómicas, Desarrollo Territorial, Desarrollo y Gestión Cultural Interculturales, Economía Industrial, Fisioterapia, Odontología y Optometría. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto y el honor que nos acompañe la doctora Gloria Berta Vega Robledo. Voy a leer un poco de su semblanza. Ella es médico cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialidad en investigación biomédica, maestría y doctorado en ciencias biomédicas. Es profesora investigadora de carrera de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de inmunología en pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y es autora de numerosos artículos y del libro Inmunología Básica y su correlación clínica. Y nos trae un tema muy interesante. El tema es tejido adiposo y respuesta inmune en obesidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias ante todo por la invitación a este programa. Esperemos que sea de utilidad para todas las personas que nos estén oyendo. Muchas gracias, doctora. Pero cuéntenos, doctora, ¿cuál es la importancia de este tema? Bueno, es que realmente la obesidad es un problema ya mundial, es un problema de salud pública que se ha extendido y que se ha incrementado día con día. México tiene realmente uno de los lugares más avanzados en cuanto a la obesidad y desafortunadamente el riesgo ha sido mayor también para los niños, ¿sí? En los niños cada día vemos más obesidad y es un riesgo, de tan temprana edad haya daños en el organismo. Y doctora, ¿tiene cifras, números, México qué lugar ocupa a nivel mundial en cuanto a obesidad? Hasta hace algunos años estaba en el segundo lugar, pero actualmente se perfila como el primer lugar y sobre todo a nivel de la mujer. Sí, hay una obesidad importantísima y esto sigue incrementándose. Pues como vemos es un tema muy interesante y de importancia para todos. Adelante, doctora. Bueno, pues realmente el tema que nos ocupa se ha titulado Tejido adiposo y respuesta inmune en la obesidad, y a través de su visión vamos a tener un mayor entendimiento acerca de esta enfermedad. Entonces, el tejido adiposo normalmente había sido considerado como una estructura de protección mecánica principalmente. Mientras más tejido adiposo, más amortiguación, pero también como un sitio de almacenamiento de energía en forma de triacilglicéridos. Esta grasa se almacenaba durante la alimentación y era liberada durante el ayuno para proporcionar combustible a otros tejidos. De hecho, estos son unos factores muy importantes, ¿sí? Y realmente tenemos ahora un cambio. El cambio es el siguiente: se ha visto que es el órgano con mayor plasticidad del cuerpo humano, ya que se regenera después de cirugía, se contrae o se expande según cambios energéticos, y su tamaño depende de numerosos factores, tales como edad, sexo,
alimentación, ejercicio. Es un órgano endocrino participante en múltiples funciones metabólicas, fisiológicas e inmunológicas dentro del propio tejido y en órganos cercanos y distantes, ya que a través de la secreción de adiposinas y hormonas alcanza realmente a tener funciones importantes en todos los órganos. El origen del tejido adiposo, del adipocito, es la célula madre mesenquimatosa. Antes se pensaba que era el fibroblasto por la forma que ésta tiene, pero se ha determinado ahora. Esta célula madre tiene dos linajes, a partir de los cuales se originan los adipocitos. El linaje del adipoblasto, que es uno de los precursores, el preadipocito es otro de los precursores, y hacia una de las líneas se diferencia en adipocito blanco, que es el que todos conocemos más comúnmente, pero ahora se ha visto que también hay un adipocito llamado beige, que es intermediario entre el blanco y el pardo. Y aquí hay una cosa muy importante, que es un fenómeno de transdiferenciación, que es cuando el adipocito blanco puede transformarse en adipocito beige a través de estímulos como el frío, el ejercicio, la adrenalina, y esto puede revertir. A este fenómeno se le ha llamado pardización, porque además de transformarse en adipocito beige, puede en un momento dado transformarse en adipocito pardo. Ahora, el origen del adipocito pardo es el linaje miogénico, llamado de esta forma porque al mismo tiempo, si se dirige hacia otro lado, va a originar músculo y hueso, pero cuando se dirige hacia la forma de preadipocito, origina el adipocito pardo. El origen es la célula madre mesenquimatosa, como acabamos de ver. Su crecimiento puede aumentar extraordinariamente, tanto en tamaño como en número. La duración se ha visto que tienen una sobrevida hasta de 9 años y hay una renovación anual de casi el 10% de todo nuestro tejido adiposo. Entonces, antiguamente se creía que nada más aumentaba en tamaño y no en número, pero ahora se ha visto que sí hay transformación de preadipocitos en adipocitos. Tenemos aquí la forma del preadipocito. Este preadipocito es una célula maravillosa porque tiene funciones inmunológicas muy importantes. Es capaz de fagocitar y eliminar gérmenes participando en la defensa inmune. El tejido pardo-marrón, vamos a analizarlos. Este tejido elimina energía, o sea que si tuviéramos mucho de ese todos seríamos delgados y esbeltos, ya que oxida y utiliza los ácidos grasos y la glucosa en el metabolismo de sus mitocondrias. Predomina en recién nacidos, es menor en ancianos y obesos, casi ausente podríamos decir. Son células, los adipocitos, con numerosas gotas de grasa y mitocondrias con proteínas que desacoplan la fosforilación oxidativa. Estas mitocondrias tienen muchos citocromos, que es lo que le da el color pardo a este tipo de grasa. Entonces, a partir de grasas y de carbohidratos genera calor en lugar de ATP y con ello promueve la homeostasis metabólica. Tiene receptores muy importantes para noradrenalina y para hormonas tiroideas. Por eso es que estos dos elementos son capaces de estimularlo directamente. De hecho, las hormonas tiroideas estimulan a todo el tejido adiposo. Se ubica en la región interescapular y cuello, está disperso en el tejido adiposo blando y en el organismo. Protege ya que rodea los grandes vasos sanguíneos y otros órganos como el corazón y los riñones. Aquí tenemos como en el niño, que era en el que predomina en el recién nacido, estaba situado en esos sitios y se ha visto ahora en el adulto a través de estudios por PET cómo se distribuye en la forma que ya señalamos. Entonces, dentro de las funciones de este tejido adiposo pardo tenemos la termogénesis adaptativa, ya que libera energía como calor y regula la temperatura corporal. Por eso se le ha llamado también glándula de la hibernación. Participa importantemente en la homeostasis metabólica, ya que elimina los triglicéridos, la grasa circulante y la glucosa, los capta, los consume, los transforma en calor. Con ello disminuye también el colesterol. Secreta adiposinas, que son moléculas que ya vamos a analizar, que tienen un efecto como de red a través de todo el organismo y con ellos actúan sobre diferentes órganos. Secretan otras llamadas más ad hoc a este tejido, que son las vatocinas, elementos muy importantes como factores de crecimiento, tanto de fibroblastos como de endotelio vascular y de nervios. Si nos damos cuenta, está participando también en la formación de vasos sanguíneos, de nervios, y otra función importante es que participa en la formación de hormonas tiroideas. A partir de T4 forma T3 y es activado por la oscuridad, la dieta, el frío, la noradrenalina, o sea, el estrés y las hormonas tiroideas. Por eso vemos que cuando hay estrés o cuando se alteran las hormonas tiroideas y esto, la gente sube o baja de peso de acuerdo con ello. Entonces, el blanco, este es el que todos conocemos y la mayoría odia y no lo quieren tener.
pero ya vamos a ver qué funciones tan importantes tiene. Y no lo queremos porque es el que almacena la energía, almacena la grasa y los carbohidratos, ¿sí? Y entonces se transforma y no las elimina. Está distribuido en todo el organismo, ¿sí? De manera subcutánea y visceral. Es un adipocito que tiene una gran gota de lípidos, ¿sí? Tan extensa que realmente rechaza el núcleo hacia un lado, tiene muy pocas mitocondrias y su diámetro es de 20 a 200 micrómetros, es decir, tiene una gran amplitud para expandirse. Posee cosas importantes como los radicales libres de oxígeno y óxido nítrico. Estos elementos, si recordamos, son bactericidas y los tienen nuestros macrófagos y fagocitos. Con esto ejerce funciones de fagocitosis. Y tiene receptores también importantes, que son los de tipo TOL para captar patógenos y los scavenger o basureros para captar grasa. Tiene receptores para insulina, para hormonas estimulantes de tiroides, para hormonas tiroideas, corticoides. Esto es muy importante porque realmente vamos a tener una relación muy estrecha entre la grasa y el cortisol. Entonces también tiene receptores para estrógenos, andrógenos, y de hecho aquí vemos las funciones del tejido adiposo blanco. Ya dijimos fagocitosis. Es muy importante para la respuesta inmune porque elimina gérmenes y los destruye con las moléculas que tiene en su interior. Secreta lípidos, moléculas inflamatorias, factores del complemento. Esto de la secreción de lípidos se da sobre todo cuando ya está él dañándose por tanto lípido que recibe, ¿sí? Pero cuando también necesitamos por ayuno. Entonces secreta factores del complemento y adipocinas o citocinas, que son elementos que participan como redes para influir en el resto de células y órganos. Regula a través de moléculas y señales a las células, como ya mencionamos, el apetito y la saciedad, ya vamos a hablar de la leptina más profundamente, el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas, la producción de cortisol, que es lo que yo decía, es uno de los sitios que más produce cortisol. ¿Sí? Entonces, a partir de cortisona inactiva, la capta, tiene receptores para captar a la cortisona inactiva y a través de deshidrogenasas que tiene, los activa. Entonces, es un productor importante de cortisol. Y en la reproducción participa también, ya que la producción de hormonas sexuales masculinas y femeninas se da importantemente en ese sitio. De hecho, se dice que en la menopausia el tejido adiposo es el sitio de mayor producción de hormonas ováricas. Entonces tenemos el otro tipo de tejido, el adipocito beige, que ya dijimos que pueden tener su origen también de la célula mesenquimatosa o bien por transdiferenciación y transformación del blanco en beige. Tiene un origen común con el adipocito blanco, predomina en región inguinal, se mezcla con el blanco y aumenta con estímulos adrenérgicos, ya dijimos, como estrés, exposición crónica al frío, y citocinas secretadas por unos linfocitos llamados linfocitos innatos, como la interleucina 33. Pardización del tejido adiposo blanco, ya señalamos que es el proceso de transformarlo de blanco en beige, y de beige puede pasar a pardo también. A esto se le llama transdiferenciación. Dijimos que podría ser reversible todo esto, inclusive con calor. Las funciones del tejido adiposo beige, bueno, tiene un fenotipo flexible que le permite funcionar como blanco o funcionar como pardo. Es decir, puede eliminar energía como el pardo o almacenarla como el blanco, de acuerdo a las características fisiológicas del organismo. Entonces, igual que el pardo, puede ser termogénico, controla la energía y la homeostasis de la glucosa. Investigaciones recientes muy importantes muestran que este tejido, cuando es preactivado y se trasplanta en ratones obesos, mejora la tolerancia a la glucosa. Entonces se perfila como un ayudante para control de la diabetes. Y aquí tenemos nosotros a nuestros tres adipocitos. El blanco, con su gran gota de lípidos y su núcleo rechazado a la periferia, pocas mitocondrias. El pardo, con una gran cantidad de mitocondrias y una gran cantidad de citocromos, ¿sí? Con sus moléculas UCP, que transforman la grasa y los carbohidratos en calor. Y el beige, que puede funcionar de una u otra forma. Todos ellos secretan moléculas reguladoras muy importantes como redes. Entonces, ahora hemos visto que hay un adipocito, se ha reportado el adipocito rosa, que únicamente se encuentra en ratones. Y se ha visto durante el embarazo. En el ratón hay una transformación de adipocitos blancos subcutáneos de glándula mamaria en células epiteliales ricas en lípidos y productoras de leche. ¿Sí? Entonces puede haber cambio del adipocito blanco y también del adipocito pardo en este adipocito rosa, que al final de la lactancia revierte. Entonces tenemos nosotros el adipocito y la respuesta inmune.
tenemos numerosas estirpes celulares. Pensaríamos que la mayoría de las células que están en este sitio son adipocitos. Realmente el 50% de las células de este sitio son adipocitos, el 50% únicamente. Células madre, tenemos una gran concentración en el tejido adiposo, tanto que se está utilizando este tejido como fuente de células madre para algunos procedimientos de regeneración tisular. Entonces, esta célula madre genera los preadipocitos, los adipocitos, y tenemos también una abundancia de macrófagos, sobre todo en grasa abdominal, más o menos del 10 al 15% de las células que hay en este sitio son macrófagos, ¿sí? El preadipocito tiene una función muy importante, que es la de ser bactericida, sobre todo muy fagocítico y muy bactericida antes de transformarse en adipocito, ¿sí? Tenemos también fibroblastos, que estos ayudan a la secreción de colágeno, a la formación de tejido, y realmente también esa célula participa mucho en la respuesta inmune y es capaz de fagocitar y de eliminar gérmenes. Los linfocitos que tenemos es una gran concentración, se encuentran casi todos ellos presentes, una abundancia de T citotóxicos, de T de ayuda tipo 2, natural killer, linfocitos innatos, principalmente tipo 2, células NKT y linfocitos reguladores, que son los TCD4, CD25 y los B reguladores, ¿sí? Aquí es muy importante la regulación que se lleva a cabo en este sitio, tanto por los linfocitos reguladores como por los linfocitos innatos que secretan citocinas tipo 2. La célula madre también es capaz, tenemos células madres capaces de convertirse en células cebadas en estos sitios. Realmente, como decía, hay una riqueza impresionante de células madres en el sitio. Hay una sincronización metabolismo-inmunidad en el tejido adiposo, ya que los adipocitos, como mencionamos, son capaces de fagocitar y tener actividad bactericida. Los preadipocitos se pueden diferenciar en células similares a macrófagos y a su vez los macrófagos son capaces, como el adipocito, de almacenar lípidos convirtiéndose en células esponjosas y expresa además receptores unidores de ácidos grasos. Mini órganos. ¿Son en realidad pequeños mini órganos los acúmulos de tejido adiposo? Ya que hay diferentes tipos de tejido adiposo y esos expresan distintos genes. Los de un mismo tipo, aun cuando sea por decir blanco o pardo, pero que se encuentran en distintos sitios de depósito, difieren tanto en el tipo de células que tienen en el interior, como en su metabolismo, como en la replicación y la respuesta a hormonas, así como inclusive hasta en genes. Por ejemplo, en la respuesta a hormonas, el tejido subcutáneo de cuello, espalda alta y abdomen responde más a los corticoides, y en cambio el subcutáneo de muslos responde más a hormonas sexuales. Todo esto varía de acuerdo con la cantidad de receptores que tenemos en este sitio. El tejido adiposo de los distintos sitios no es funcionalmente similar, por lo que se ha sugerido que los diferentes depósitos constituyen mini órganos. Tenemos aquí al tejido adiposo blanco y sus áreas de depósito, como son el subcutáneo, que es el 80% del total, y con diferencias muy importantes entre los depósitos de hombre y mujer. Nos confiere aislamiento térmico y es menos sensible a corticoides. Tiene menos cantidad de receptores que el visceral. Aquí hay una cosa importante. Las personas que están sujetas a tratamientos con corticoides muchas veces desarrollan un síndrome llamado cushingoide, es decir, acumulan grasa en el abdomen, y esto realmente se debe a que en el tejido visceral tenemos una mayor cantidad de receptores para corticoides, por eso es que se acumulan y se hace esto. Otra cosa importante también es en las personas que ingieren alcohol. El alcohol aumenta la cantidad de corticoides circulantes, y como tenemos mayor cantidad de receptores a nivel visceral, realmente las personas alcohólicas pueden en un momento dado tener un abdomen más prominente debido a esto. El otro tipo de tejido, de acuerdo al depósito, es el visceral. Este es el más importante para la patología asociada con obesidad. Este llena los espacios entre los órganos, los mantiene ese lugar, tiene muchos vasos sanguíneos, los adipocitos son un poco más pequeños y con mayor número de receptores adrenérgicos, y tiene una actividad y relación muy importante con toda la patología asociada con obesidad. Hay personas que son delgadas, pero tienen acúmulos de tejido visceral y esto les confiere el daño de la obesidad, aunque aparentemente no sean obesos completamente. Tenemos estirpes que predominan en este tejido adiposo visceral, como son los adipocitos, macrófagos, linfocitos B, natural killer y los linfocitos innatos. Estos se organizan en conglomerados y colectan líquidos, fluidos, partículas, parásitos y bacterias de la cavidad peritoneal. Es decir, realizan un barrido, un aspirado de este sitio, manteniéndolo limpio, libre de gérmenes, ¿sí?
y organizados en conglomerados. Entonces realizan defensa, regulación inmune y reparación tisular peritoneal, con participación importante de los linfocitos B y de los innatos tipo 2. Aquí cabe señalar que a todos nos estorba muchísimo el tejido adiposo y que cuando las personas hacen cirugías de abdomen, muchas veces tienden a quitar no nada más el subcutáneo, sino que muchas veces quitan conglomerados que se encuentran en peritoneo, estos sitios. Y si realmente vemos que la función inmunológica y de regeneración de tejidos que tiene este tejido adiposo en estos sitios es muy importante. Entonces, las estirpes celulares que se encuentran en el mesenterio, que es la capa que cubre a los órganos abdominales, están aglutinadas. Son unos conglomerados de linfocitos asociados a grasa. Tienen adipocitos, obviamente, linfocitos B. Estos linfocitos innatos son muy importantes y predominan mucho en estos sitios. Se les llama también células de ayuda. Y estos tienen marcadores células madre de leucocitos activados, secretan citocinas tipo TH2 que son antiinflamatorias, pero además son fagocíticos, presentan antígenos a los linfocitos y activan al linfocito B, eliminan parásitos. Es decir, todas estas células que se encuentran en estos conglomeraditos de grasa que están en el abdomen son importantísimas en la defensa y regeneración tisular. Y aquí vemos al adipocito como una célula secretora inmunoendocrina. Y las adipocinas que secreta, entre otras, sí, son la leptina, adiponectina, pelina, resistina, bifastina, vaspina, factores del complemento, epsidina y citocinas. ¿Citocinas de qué tipo? Inflamatorias, como la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Citocinas que activan linfocitos, como la 2. Citocinas que hacen llegar células a este sitio, como la 8. Y tenemos además interferón. El interferón, ¿por qué es importante el interferón? Porque activa a los macrófagos, ¿sí? En un momento dado mantiene la actividad de ellos. Y por otro lado tenemos a las citocinas IL-10 y el factor transformante de crecimiento beta o TGF-beta. Estas dos son antiinflamatorias y reguladoras de todo lo que está sucediendo a nivel de este tejido. Entonces vamos a ver solamente dos de estas adipocinas en un poco más de detalle. Cuando nosotros ingerimos alimento, aumenta la glucosa. De inmediato se produce un aumento en la insulina y esta insulina va a estimular el aumento de la leptina. ¿Y qué hace la leptina? La leptina inmediatamente va a muchísimos tejidos en donde tenemos receptores para ella a efectuar sus funciones. Uno de ellos son las neuronas en el hipotálamo, en donde lo que va a hacer es regular el apetito. Entonces inicialmente se le llamó leptina de leptosdelgadez porque se pensaba que esta hormona o adipocina, como le quieran llamar, disminuía el apetito y por tanto el peso. Cuando se empezó a dar en ratoncitos funcionó, pero cuando se empezó a dar en humanos no se dio. Se vio que no, esto no sucedía así. Ahora, tenemos nosotros que tanto se origina en el adipocito como en el estómago, neuronas, placenta, es decir, la tenemos secretada por muchísimas células, además de nuestro adipocito. Una cosa importante en ella es que muchas veces dice uno, bueno, si aumenta la leptina, baja el apetito y baja el peso, ¿por qué muchas veces las personas obesas, a pesar de que tienen alta la leptina en ocasiones, no se les disminuye el apetito? Entonces lo que sucede muchas veces es que los receptores para esta leptina están averiados en algunas personas, sí, sobre todo en obesidad. Y por eso no disminuye el apetito a pesar de que ésta aumente en cantidad. Ahora, esta regula el gasto de energía y la termogénesis. De hecho, es muy importante porque cuando hay ayuno y no se ingieren alimentos, regula y redistribuye el metabolismo de tal forma que se ahorra energía para que los órganos vitales alcancen a seguir funcionando con lo que les queda mientras esté el ayuno. Sí, esto es muy importante. Regula el apetito y la absorción intestinal y participa también en el metabolismo de los azúcares, los lípidos. Y en el humano disminuye la secreción de insulina, que eso podría influir en la diabetes cuando se secreta en mayor cantidad. En la obesidad muchas veces se secreta desreguladamente. Entonces va a inducir angiogénesis, es decir, formación de vasos sanguíneos, hematopoiesis, formación de la mayoría de nuestras células sanguíneas, formación de hueso. Si nos estamos dando cuenta de estas adipocinas o sustancias que secreta el adipocito, la relación que tiene con todo el organismo y con toda la formación inclusive de vasos sanguíneos, de células sanguíneas, de hueso, etcétera, nos damos cuenta de la interacción tan importante que existe entre el tejido adiposo y el resto del organismo. Una cosa importante es que es proinflamatoria. Activa macrófagos y respuesta de citocinas tipo 1, que es inflamatoria.
e inhibe la apoptosis o muerte celular programada de varias células. Por esto se ha dicho que pudiera participar en autoinmunidad. Tenemos receptores para ella: hipotálamo, corazón, endotelio, ovario. Si nosotros nos damos cuenta de todos estos sitios que tienen receptores para ellas, vemos cómo esta sustancia actúa en todo el organismo prácticamente. Bueno, aumenta en el sexo femenino. De hecho, los andrógenos la disminuyen, la adrenalina la disminuye. Y en inflamación, cualquier tipo de inflamación, tenemos aumentos de la leptina, ¿sí? Disminuyen el sexo masculino, como dijimos, y con el ayuno. Entonces, cuando baja la grasa, baja la leptina y baja el gasto metabólico. Cuando congénitamente está disminuida, vamos a tener manifestaciones como obesidad, porque no se regula nunca el apetito; hiperfagia, es un apetito impresionante; hiperinsulinemia; hipogonadismo, se alteran las funciones de las gónadas; y obviamente la inmunidad disminuida. Otra molécula que secreta importantemente el tejido adiposo es la adiponectina, y esta es la contraparte de la leptina, y este es como que lo más benévolo que puede secretar y lo demás de ayuda que puede secretar. Las funciones que tiene son antiinflamatorias, ya que disminuye las citocinas inflamatorias, que son la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Participa en la formación de vasos sanguíneos, pero sobre todo, muy importante, brinda protección vascular. ¿Cómo? Pues de alguna manera ella disminuye el que los macrófagos captan, fagocitan, engullen ácidos grasos, y ya que los engullen, se convierten en células esponjosas. Estas células se pegan a las células de la pared de los vasos sanguíneos y ahí empiezan a formar las placas de ateroma, ¿sí? Entonces, esta adiponectina disminuye las moléculas de adhesión e impide que los macrófagos se peguen a los vasos sanguíneos. Por eso se le ha llamado antiaterosclerosis. Entonces, puede disminuir por la leptina, la zona en contraparte. La leptina la disminuye, la antagoniza por citocinas inflamatorias como la 6 y el factor de necrosis tumoral. Los corticoides la disminuyen. La falta de oxigenación, la hipoxia, y el estrés oxidativo la disminuyen. Y las manifestaciones son obesidad, resistencia a la insulina, aumento de lípidos y arteriosclerosis, con la consecuencia de hipertensión y enfermedad coronaria. Entonces tenemos nosotros como el fagocito en un momento dado se puede convertir en célula espumosa, lo que acabamos de decir, que evita precisamente esta adiponectina. Las lipoproteínas derivadas del colesterol son captadas por el macrófago a través de sus receptores llamados basureros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la grasa lo nombran horriblemente, y como ellos reciben y captan grasa, le han llamado scavenger o basureros. Si hay un desbalance entre la entrada, la esterificación o la salida del colesterol, esta grasa se acumula en la célula y se origina en la célula espumosa, que es la típica que va a formar la placa de ateroma. Y aquí vemos cómo se forma. En un momento dado estamos nosotros, como los macrófagos y las células del músculo de los vasos sanguíneos están engullendo, fagocitando a la grasa y se están depositando en las paredes del vaso sanguíneo, provocando las placas de ateroma. Entonces vemos la acción tan importante que tiene esta adiponectina para evitar este tipo de cosas, que lo que lleva a aterosclerosis y por lo tanto hipertensión y daños cardíacos. Entonces, la obesidad. Vamos a ver cuáles son los factores predisponentes. La herencia es una de las cosas a las que más se le atribuye el que tengamos obesidad. Sin embargo, hay algunas cosas, como la epigenética, que nos dice que podemos modificar la herencia que tengamos con cosas como hábitos dietéticos, como ejercicio, como alimentación. Entonces, todo esto puede mover en un momento dado, y no tiene uno que aprisionarse que porque la familia es obesa, ya nos tocó ser obesos y ahora sí ni modo, pues me como mis gorditas porque todos voy a ser obeso. ¿Sí? No. Lo que tenemos nosotros que ver es que todos podemos modificar nuestra herencia con cosas externas y con cosas también, inclusive, como mencioné, con dieta, con ejercicio, ¿sí? Y con orden, nosotros podemos modificar mucho este tipo de cosas y no dejarnos llevar por la herencia. Otra cosa importante son las alteraciones endocrinas. Estas sí hay que corregirlas, hay que buscarlas en personas con obesidad, porque por ejemplo tenemos el ovario poliquístico, en que la mujer da, aparte de esterilidad, una obesidad importante. Tenemos también el hipotiroidismo que puede favorecerla, ¿sí? Y tenemos el hipercortisolismo, el aumento del cortisol. Todo esto puede aumentar la obesidad. Una nutrición pobre en etapa fetal. Las chicas cuando se embarazan muchas veces no quieren perder la línea,
comen muy poco y malnutren al feto. Entonces el feto, como no le llega la suficiente alimentación, ¿qué hace? Se vuelve un ahorrador y se convierte en una persona con fenotipo ahorrador. ¿Qué quiere decir esto? Que lo poco que llega lo va a aprovechar muchísimo y esto repercute en la edad adulta. Casi siempre van a ser obesos en la edad adulta porque ahorran todo el alimento que ingieren. Entonces, el aumento de calorías, cuando comemos de más, pues también, eso obviamente es ahorita una de las principales causas, y la escasa actividad física. Entonces, casi que estamos comiendo bastante más de lo que necesitamos y nos movemos bastante menos de lo que deberíamos, ¿sí? Todo esto predispone a la obesidad. ¿Y qué va a suceder? Tenemos nosotros a nuestros adipocitos, como en un momento dado están rodeados por vasos sanguíneos, de tal manera que pueden expandirse cuando les llega grasa y la almacenan. Pero llega un momento en que tiene un límite, esto tiene un límite. Si la grasa sigue llegando y se sigue expandiendo el tejido adiposo, sigue creciendo la célula por el acúmulo de la grasa que le llega, los vasos sanguíneos no son capaces de crecer al ritmo que se está expandiendo estas células, de tal manera que vamos a tener falta de riego sanguíneo y falta de oxigenación. Entonces hay hipoxia y esto empieza a generar inflamación. Normalmente tenemos nosotros macrófagos o fagocitos de los que hablamos y tenemos que ellos están de dos tipos. El tipo 2 es antiinflamatorio y mantiene en perfecto estado la parte de la inmunidad que le toca en el tejido. Pero si nosotros tenemos esta expansión y esta hipoxia, empieza a haber inflamación, empiezan a expandirse tanto estos adipocitos que se pueden llegar a romper, a necrosar o a morir por apoptosis. Entonces, la muerte, cuando se estallan este tipo de células, el resto de estas células son moléculas quimioatractantes que hacen que lleguen más células a ese sitio y se produzca una mayor inflamación. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues vamos a tener una expansión patológica, va a haber una hipoxia importante, la falta de oxígeno va a generar ahorita más cosas que ahorita vamos a ver, y tenemos que en lugar de los macrófagos antiinflamatorios, que son esos azulitos que pueden ver ahí, que regulaban todo, ahora tenemos macrófagos tipo 1, que son súper inflamatorios y que empiezan a dar una inflamación importantísima y cada vez llegan más células, más moléculas quimioatractantes se liberan y hacen que se acumulen en el tejido. ¿Qué va a suceder entonces? Que cuando hay inflamación en el tejido adiposo, las células circulantes de los vasos sanguíneos empiezan a llegar a este sitio, sobre todo las células T citotóxicas, T y ayuda, más macrófagos, y como llegan a un ambiente con poco oxígeno y con mucha liberación de especies reactivas del oxígeno, se va a promover la inflamación tanto de las células que ya viven en el tejido como de las que van llegando. Se genera entonces un ambiente proinflamatorio importante. Entonces, la activación de los receptores de nuestros adipocitos por la grasa y se activan también los receptores de estrés celular interno. Entonces, esto induce cascadas internas en las células proinflamatorias que hacen que se produzcan citocinas inflamatorias y que todas las adipocinas estén en forma alterada. ¿Qué va a suceder? Que el exceso de nutrientes como la glucosa y la grasa aumentan toda la actividad de las mitocondrias de nuestras células, producen especies reactivas del oxígeno y esto produce a su vez inflamación con gran cantidad de citocinas inflamatorias. ¿Qué genera esto? Muerte de los adipocitos, la que se suma al estallamiento por el gran crecimiento o al estallamiento de necrosis por la falta de oxígeno. Entonces tenemos al factor de necrosis tumoral y a la interleucina 6, que son citocinas inflamatorias muy importantes, generan especies reactivas del oxígeno. Esto genera un estrés oxidativo y todo esto va a dar el desarrollo de enfermedad metabólica. Tenemos entonces que cuando se acumulan los lípidos en el adipocito, aumenta el volumen, hay menor riego sanguíneo, hay falta de oxígeno, hipoxia, y se generan sobre todo el factor de necrosis tumoral, que es una citocina inflamatoria importantísima. Entonces aumenta la lisis, la necrosis de los adipocitos, la inflamación y la quimiotaxis, que hace que lleguen muchas células a este sitio, todas ellas con alteraciones celulares funcionales, tanto de las que ya están ahí como de las que van llegando por el ambiente inflamatorio que tenemos en este sitio. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente tenemos nosotros a nuestras células madre, pero en obesidad las células madre se alteran, sus mitocondrias se alteran, por lo tanto el paso a preadipocito y la generación de células empieza a alterarse. ¿Qué pasa con el preadipocito? El preadipocito difícilmente pasa a adipocito. Cuando la obesidad inicia, tenemos mucha transformación todavía en adipocitos, pero si sigue
la obesidad y el acúmulo de las células, de los ácidos grasos en la célula, los preadipocitos ya no pueden madurar adipocitos. Entonces quedan como unas células que cambian ahora su función, se vuelven proinflamatorias y secretan muchas moléculas inflamatorias, ¿sí? Entonces el adipocito aumenta en tamaño importantemente hasta que estalla, ¿sí? El fibroblasto aumenta en su función importantemente. ¿Y qué hacía? Bueno, pues secreta mucha colágena. Entonces vamos a tener fibrosis en estos sitios y es lo que se llama fibroobesidad. En un momento dado tenemos también fibrosis en el tejido adiposo en los obesos. Los macrófagos ya nos cambiaron. Eran tipo 2 antiinflamatorios que mantenían tranquila todo el ambiente inmunológico y ahora se transforman en tipo 1 inflamatorios que están activos todo el tiempo. Las células cebadas aumentan muchísimo y son muy inflamatorias. ¿Y qué pasa con el resto de linfocitos? Antes teníamos tipo TH2 que secretaban citocinas antiinflamatorias y linfocitos innatos 2 que secretaban también citocinas antiinflamatorias. Y ahora tenemos tipo 1 que secreta citocinas inflamatorias y tipo linfocito innato 1 también, típico natural killer, que secreta citocinas inflamatorias, lo cual aumenta todavía esto. Y con nuestras células reguladoras que teníamos el B regulador 10, que secretaba interleucina 10, que baja la inflamación importantemente, y teníamos el TCD24-CD25, que secretaba interleucina 10, pero además un factor que vamos a mencionar porque lo vamos a usar más adelante, que es el TGF-beta o factor transformante de crecimiento beta, que apaga la inflamación. En un momento dado, todas estas células disminuyen notablemente de tal manera que toda la secreción de estas células que regulaban la respuesta inmune en este sitio está alterada, ¿sí? Aquí es muy importante esto de la secreción del TGF-beta, factor transformante de crecimiento beta, por lo siguiente. Si nosotros tenemos personas obesas con cáncer, las metástasis que llegan a un abdomen en donde hay mucho tejido adiposo van a proliferar rápidamente. ¿Por qué? Porque las células tumorales, cuando llegan por metástasis, van a tener un factor que secretan ellas mismas, que es el factor transformante de crecimiento beta. Y este apaga la respuesta inmunológica en los sitios a donde llega, ¿sí? Entonces va a apagar la respuesta inmunológica en este sitio, la célula cancerosa, pero además el adipocito lleno de ácidos grasos le va a dar nutrientes a las células tumorales para que crezcan más. De tal manera que una persona con cáncer de ovario y obesa va a tener más rápidamente metástasis y una evolución más desfavorable que una persona no obesa. Entonces vemos cómo en un momento dado las células grasas en alta cantidad favorecen la vida de las metástasis de cáncer. Entonces, bueno, vemos aquí nosotros cómo la respuesta inmune cambia totalmente. Tenemos la secreción inflamatoria que aumenta, como la leptina que ya mencionamos, y las citocinas 1, 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Por lo tanto, disminuye la secreción de las antiinflamatorias, como era la adiponectina que mencionábamos, que era nuestro factor antiaterosclerosis, los antagonistas de la interleucina 1, que es muy inflamatoria, disminuye la 4, la 10 y el TGF-beta. Estas dos últimas señalamos que son importantísimas para apagar la respuesta inflamatoria y regular un ambiente inmunológico. Entonces, en síntesis, ¿qué sucede en la inflamación en obesidad? Porque normalmente en el individuo obeso hay inflamación crónica, baja pero crónica. ¿Por qué sucedió? Porque hay acumulación de lípidos en el adipocito, hay daño y disfunción del tejido adiposo, aumenta la llegada de linfocitos y monocitos macrófagos, aumenta la cantidad de células cebadas y fibroblastos, aumentan citocinas y adiposinas proinflamatorias y disminuyen las adiposinas antiinflamatorias y las células reguladoras TCD4, CD25, B10. El tejido adiposo entonces es el sitio central de la inflamación. Sin embargo, las secuelas metabólicas son sistémicas gracias a esta red de distribución que tiene de todas las sustancias que secreta. Entonces, la inflamación en obesidad es de baja intensidad pero crónica. Sus secuelas metabólicas afectan al organismo. La toxicidad por los lípidos y el aumento de las adiposinas en las células originan esteatosis hepática. Los lípidos que están en el tejido adiposo peritoneal llegan a través de porta. Muchas veces el adipocito ya no es capaz de almacenar más lípidos, por lo tanto quedan circulando y van directamente por vía porta al hígado. Hay hipertensión porque el depósito de lípidos y la disminución de la insulina alteran que haya vasodilatación, y hay aterosclerosis. Los lípidos en la capa muscular dan resistencia a la insulina. Aquí tenemos nuestro hígado normal
y nuestro hígado grasos por acúmulo de los ácidos grasos que derivan de todo esto que acabamos de señalar. Finalmente, las causas, como ya señalábamos, para la obesidad son genéticas, neuroendocrinas, el desbalance energético, importantísimo, nos nutrimos más y hacemos menos ejercicio del que deberíamos, y iatrogenia. A esto, por ejemplo, voy con algunos medicamentos que si no se les dice al paciente que controle la entrada de carbohidratos y de lípidos, etcétera, pueden almacenarse de manera patogénica. Y esto sucede, por ejemplo, con los corticoides. Hay que ser muy cautos, las personas que están con tratamientos con corticoides no deben de ingerir carbohidratos, sí, deben de ser en muy baja cantidad, porque la verdad es que el metabolismo ya vimos que tiene mucha relación con su acúmulo en la grasa. Alteraciones psicológicas y alteraciones en el medio ambiente. Todo esto da como consecuencias lo que ya señalamos: hipertensión, la alteración de lípidos, alteración de la insulina, aterosclerosis, diabetes, disfunción pulmonar, litiasis biliar y neoplasias. Ya vimos cómo favorece una abundancia de adipocitos la proliferación de las células porque les da nutrientes. Bueno, aquí está uno de los superhéroes más conocidos, en plena forma, sí, en buena forma, cuando tenía mucho trabajo y mucha actividad, pero han salido tantos superhéroes últimamente que realmente la actividad le funcionó mal. Le disminuyó notablemente, entonces se ha dedicado ahora a ver televisión, y como la televisión no viene sola, pues hay que estar comiendo algo para que sepa más sabroso todo, ¿no? Y disfrutar el momento. Entonces, ¿qué le sucedió? Bueno, pues patologías asociadas a la obesidad. Pueden ser desde trastornos psicológicos, presión intracraneana aumentada, enfermedad cerebrovascular, más riesgos de accidentes vasculares, enfermedad coronaria isquémica, cardiomiopatías, hipertensión arterial, dislipidemia. Entonces, cánceres, infertilidad, gota, síndrome de apnea del sueño, ¿sí? Alteraciones para mover la pared torácica, hipoventilan, no respiran bien, hay diabetes, enfermedades hepáticas, pancreatitis y artritis. Entonces, se ha visto, antes se decía que la persona obesa, por su mismo peso, estimulaba la formación de hueso, porque hay un estímulo que con el peso del organismo se genera hueso. Pero llega un momento en que este estímulo es ya tan prolongado, tan pronunciado, que ya no hay respuesta del hueso y por lo contrario, el exceso de peso empieza a provocar desmineralización y osteoporosis. Y hacemos un resumen para casi finalizar. Entonces tenemos aquí el aumento de lípidos, como produce que aumente el tamaño y se altere el adipocito, esto de obesidad, y que tenemos aumentos de adipocitos, de linfocitos de todos tipos, sobre todo de macrófagos inflamatorios, de células cebadas inflamatorias, fibroblastos y linfocito B. ¿Y disminución de qué? De todas las células que regulan la respuesta inmune, como son las B reguladoras, las NKT y las CD4-CD25. ¿Y qué sucede con su secreción? Lo mismo. Aumentan mucho la leptina, resistina, bisfatina, las citocinas inflamatorias 1 y 6 y factor de necrosis tumoral. Las moléculas de adhesión, entonces las células espumosas se pueden adherir más al endotelio y producir más placas de ateroma y más tejido subcutáneo ectópico, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos aumento de las proteínas C reactiva, de citocinas, y disminuyen todas las antiinflamatorias, entre ellas la adiponectina, la IL-10, el factor transformante de crecimiento beta. Que tenemos una inflamación importante que lleva al síndrome metabólico, en el que podemos tener daño hepático, diabetes, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes e inflamatorias. Bueno, aquí está el mismo resumen. Influye todo: la herencia, la nutrición pobre en etapa fetal, el aumento de ingesta, la poca actividad que lleva a la obesidad y al síndrome metabólico. Entonces tenemos ahí la adiposidad visceral, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, el aumento de lípidos. Todo esto da el síndrome metabólico y este origina diabetes, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Pues ejercicio. Bueno, aquí vemos cómo está corriendo y cómo va bajando de peso, y ya no sigue más porque va bajando de peso, pero también va disminuyendo todo lo demás. Entonces, bueno, creo que el ejercicio en un momento dado induce cosas a nivel muscular, como el aumento de ácido ribonucleico para transportadores de glucosa, exoquinasa, intermediarios de señalización celular de insulina y reguladores de la formación de vasos sanguíneos. Se generan moléculas que son miocinas, como la iricina y meteorina, ¿sí?, que estimulan el desarrollo de adipocitos beige. Ya dijimos que puede ser muy benéfico el adipocito beige. El lactato generado estimula también la transformación del adipocito blanco en beige o en pardo, y disminuyen el peso, la adipogénesis, los monocitos sanguíneos, la acumulación de células inmunes en el tejido adiposo, fibrinógeno y la proteína.
Aquí es muy importante señalar una cosa. Muchas veces las personas hacen ejercicio y no están bajando más que 4 o 5 pesos, o 5 kilos, ¿sí? Muchos pesos, porque si van a un gimnasio eso sí es más. Pero bueno, tenemos cómo bajan poco, 4 o 5 kilos. Se les hace a ellas como que nunca van a llegar. Pero aquí hay una cosa muy importante, que aunque externamente no se note la pérdida de peso, internamente en el metabolismo se empieza a notar. Y de inmediato con esos 4 o 5 kilos de peso que está bajando, empiezan a modificarse toda su insulina, todos sus receptores, y empieza a haber mejoría metabólica, aunque ella no la esté viendo. Entonces no hay que perder, no hay que ser impacientes. Aunque se esté bajando poco a poco, el metabolismo está siendo beneficiado, aunque lo externo no se note. Y aquí tenemos como desde pequeños tenemos que hacerlos que empiecen a hacer ejercicios y no los pongamos muy elegantes, que porque el del tenis no vino el profesor y que porque no tenemos nieve ahora para esquiar y que qué sé yo, sino que podemos hacer cosas sencillas, ejercicios simples, pero sobre todo actuar mucho con el ejemplo. Los padres en compañía de los hijos es lo mejor que podemos tener para que ellos se adapten, pues vuelvan como una rutina el hacer el ejercicio diario y promover con ello la salud. Creo que esto hay que evitarlo y menos ponerlo enfrente de la televisión, ¿sí? Hay que evitarlo a toda costa en la casa y cambiarlo en un momento dado por esto que puede ser bastante más benéfico y igual de apetitoso. Y bueno, pues aquí vemos lo que sucede, si estamos viendo la figura, pues tratemos de evitar lo que la está produciendo e irnos hacia el lado de lo que nos está produciendo, sobre todo mejoras en la salud. El sueño es muy importante porque durante el sueño disminuye la grelina. Esto hace que aumente la leptina, ¿sí? Durante el sueño están modificándose tanto la grelina como la leptina y el apetito. Entonces es muy importante que descansemos las horas suficientes y que dejemos de usar tanto esto, porque la verdad es que resulta muy cómodo, pero muy nocivo para la salud. Lo podríamos cambiar por esto, pero realmente creo que nuestro adipocito no entiende de este tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que con esto termino diciendo que realmente el conocimiento y la profundización en lo que está sucediendo en todo el tejido adiposo debe de ser más conocido, más estudiado, porque con esto vemos cómo metabólicamente está incidiendo en el resto del organismo, a pesar de ser el órgano central de la inflamación. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Qué plática tan interesante y cuánto aprendimos, de verdad. Y bueno, aquí hay tiene muchos saludos desde Oaxaca, Zacatecas, España y Colombia. Y hay ciertas dudas en que, por ejemplo, ahorita se está haciendo un procedimiento odontológico que es retirar el tejido adiposo de Bichat. ¿Tendría esto alguna implicación? Bueno, pues yo creo que ahorita no se dan cuenta las jóvenes de la implicación que puede tener, porque ellos quieren tener su cara más delgadita, que finalmente a nuestra edad ya quisiéramos tener más Bichat por ahí para que se nos vea un poquito más restiradito. Pero yo creo que realmente el tejido adiposo que tenemos ubicado en zonas de manera normal tiene todas las funciones que acabamos de mencionar, que son de defensa, que son de secreción de moléculas que van a ayudar al metabolismo en general, hasta de formación de vasos sanguíneos, de tejido nervioso. O sea, si nos damos cuenta de las implicaciones que tiene el quitar el tejido adiposo ubicado normalmente y sano, porque puede estar ubicado normalmente, pero ya como dijimos, con todo el desbarajuste por un crecimiento exagerado, pero mientras un tejido adiposo esté en su sitio y esté sano, yo creo que debemos de pensar un poquito más antes de retirarlo, porque tiene funciones inmunológicas, como ya vimos, y metabólicas muy importantes. Ok. Y doctora, bueno, ya para terminar... Perdón que le interrumpa. Y además, pues yo creo que se pierde un poco de la estructura normal de la cara, porque por lo pronto pues se verá así medio bien, pero finalmente todas esas son estructuras también de soporte y de defensa. Bien. Sí, doctora. Y ya para terminar, ¿algún tip o consejo que nos quiera dar? Bueno, pues yo creo que debemos de comer lo que necesitemos, aunque esto no es fácil, ¿verdad? Y si comimos un poquito más de lo que necesitamos, pues activarnos para gastar esa energía que estamos ingiriendo y que estamos consumiendo. Es que estamos consumiendo más energía de la que gastamos. Sí, somos muy sedentarios, entonces yo creo que sí tenemos que movernos más, activarnos más. Y por ejemplo, bueno, yo tomé un consejo de mi mamá, que murió a los 95 años, y veía una sola novela y decía, ¿por qué no la ves en la cama ya para que no te enfríes? Es que los anuncios se hicieron para caminar.
Entonces, cada vez que había un anuncio, Caminaba. ella caminaba y eso le era súper benéfico, y entre el día caminaba varias veces para completar su media hora, porque él se cansaba, pero lo completaba en el día. Y los anuncios se habían hecho, según ella, para caminar. Entonces, si todos dijéramos que los anuncios son para caminar, No, pues yo bueno, creo que ya con eso haríamos maratones. haríamos bastante. Sí, ese fue un consejo que ella me dio. Y bueno, pues yo creo que es muy importante moderar sobre todo el tipo de alimentación que tenemos y ejercitarnos como podamos, y aunque estemos en un laboratorio o en algo, podemos bien pararnos y caminar y dar varias vueltas, o pararnos un rato, no sé, yo creo que de alguna manera podemos usar las escaleras, Sí, 100%. se puede acceder al ejercicio en todos lados, ¿no? Saludos desde Tlaxcala también, doctora. Ay, pues muchísimas gracias a todos. Un saludo muy afectuoso, y espero que les haya sido de utilidad el conocer la belleza que tenemos en el tejido adiposo, aunque nos choque, porque todos quisiéramos tener menos, pero yo creo que cuando vemos la función que realiza y que lo tenemos donde debe de ser, yo creo que nos es muy útil. Pues nuevamente, doctora, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y aquí es bienvenida cuando quiera. Pues muchísimas gracias, con mucho gusto cuando me invitan. Gracias. Y bueno, les tenemos avisos. Recuerden que tenemos ya la próxima semana el curso magno de patología bucal clínica, que bueno, empieza el miércoles, el 4 de diciembre, con una sesión clínico-patológica en el auditorio José J. Rojo de aquí de la Facultad de Odontología, y la exposición de carteles en el lobby de la facultad. Y el 5 y 6 de diciembre va a ser el curso magno de patología bucal clínica en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro en la Facultad de Contaduría de aquí de la UNAM. Y también tenemos entrevistas para diplomados en puerta. Está el diplomado de prostodoncia total, en donde serán las entrevistas el 3, 4, 10 y 11 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y también tenemos entrevista para el diplomado de terapia periodontal, que será este 3 de diciembre al mediodía. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Bye. Tengo el gusto de invitarles nuevamente a nuestro curso anual, el curso magno de Patología Clínica 2019. Se llevará a efecto el día 4, 5 y 6 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Este año tendremos como visitantes externos a la doctora Ángela Chi, que es profesora de la Universidad de South Carolina, y hablará sobre los trastornos y alteraciones potencialmente malignos. Viene también el doctor Bruce Wenning del Continuum Health Partners de Nueva York, y él hablará sobre la clasificación y nuevas entidades de los tumores de cabeza y cuello. Y tendremos además la sesión de los casos clínicos de nuestros colegas. Los esperamos. Tengo el gusto de invitarles nuevamente a nuestro curso anual, el curso magno de Patología Clínica 2019. Se llevará a efecto el día 4, 5 y 6 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Este año tendremos como visitantes externos a la doctora Ángela Chi, que es profesora de la Universidad de South Carolina, y hablará sobre los trastornos y alteraciones potencialmente malignos. Viene también el doctor Bruce Wenning del Continuum Health Partners de Nueva York, y él hablará sobre la clasificación y nuevas entidades de los tumores de cabeza y cuello. Y tendremos además la sesión de los casos clínicos de nuestros colegas. Los esperamos.